Estaba terminando de preparar la comida cuando mi hijo Miguel llegó a casa con ese aire autoritario que no reconocía en él. Esperanza, mi nuera, venía justo detrás con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ma, tenemos que platicar», me dijo sin ni siquiera saludar bien. Me senté en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde lo cuidé solita los últimos 3 años después de que Antonio partió. Y esperé. Lo que escuché después me pegó fuerte por dentro. A partir de hoy, mi esposa y mi suegra van a vivir aquí. Ya decidimos todo. Las palabras salieron de su boca como si fuera la cosa más natural del mundo, como si la casa donde viví 45 años fuera propiedad de él. Esperanza se quedó ahí parada, checando el celular, mientras él siguió hablando de cambios necesarios y nueva organización familiar. Yo no dije nada, nomás observé a mi hijo, ese niñito que mecía en mis brazos cuando tenía calentura, que llevé a la escuela todos los días, que ayudé con las tareas, mirándome como si fuera una inquilina que estorbaba. La señora Carmen va a ocupar el cuarto de atrás y Esperanza necesita la oficina para trabajar desde la casa, me explicó, como si estuviera acomodando muebles, no vidas. En ese momento sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No era coraje, no era tristeza, era algo más hondo, una comprensión dolorosa de que me había convertido en una carga para mi propio hijo. ¿Y yo?, pregunté bajito, casi susurrando. Miguel se encogió de hombros y me contestó: «Usted se queda en el cuarto chico, es más práctico para su edad». Esperanza por fin levantó los ojos del celular y agregó: «Va a estar padrísimo tener más gente para ayudar con la casa, doña Socorro. Usted no se va a tener que preocupar tanto». La ironía era cruel. Yo, que siempre me hice cargo de todo solita, ahora sería la ayudante en mi propia casa. Cuando se fueron a traer las cosas de la suegra de Esperanza, me quedé sola en la cocina silenciosa. Miré alrededor, viendo cada rinconcito que me sabía de memoria, cada marca en la pared que contaba nuestra historia familiar. Agarré la escritura de la casa, guardada en el cajón de la cómoda de mi recámara, y leí otra vez el nombre que estaba ahí: Socorro Ramírez. Mi nombre, mi casa, mi vida. Pero lo que no sabían era que algunas decisiones tomadas en silencio pueden cambiar todo, y yo estaba a punto de tomar una que ellos jamás se esperarían. Los primeros días de la invasión. Los días que siguieron fueron una mezcla de ruido e invisibilidad. Carmen llegó con 3 maletas grandes y se adueñó del cuarto de atrás como si siempre hubiera vivido ahí. Esperanza reorganizó toda la cocina sin preguntarme, cambiando las especias de lugar y quejándose de que las cosas estaban muy revueltas. Me vi caminando por mi propia casa como una extraña, pidiendo permiso para usar la cocina que siempre había sido mía, siendo ignorada en las pláticas que pasaban en la sala donde crié a mi hijo. Miguel llegaba del trabajo y saludaba a su suegra con una sonrisa que no me había visto en años, preguntándole si necesitaba algo, si estaba cómoda. Durante el desayuno, sentada en la esquina de la mesa que se había vuelto mi lugar, yo observaba las conversaciones fluyendo a mi alrededor como si fuera un mueble más. Esperanza contaba de sus planes de trabajo. Carmen se quejaba del ruido de los vecinos. Miguel se reía y participaba animado. Cuando yo trataba de contribuir con algún comentario, el silencio caía sobre la mesa como una piedra pesada. «Ma, ¿no podría ir al súper hoy? Están faltando unas cositas», me decía Miguel, entregándome una lista sin ni siquiera verme a los ojos. Yo, que siempre hice las compras por mi propia decisión, ahora recibía órdenes sobre qué comprar en mi casa, con mi dinero. Las memorias regresaban como las olas en la playa. Me acordaba del día que nació Miguel, de cómo Antonio me agarró la mano en el hospital y me dijo: «Nuestra familia empezó hoy, Socorro». Me acordaba de las noches que me desvelé cuando Miguel tenía calentura, de los fines de semana que pasamos juntos construyendo su casita en el árbol del patio. Me acordaba de cómo trabajé doble turno para pagarle los estudios, de cómo ahorré cada peso para que pudiera tener una vida mejor que la nuestra. Ahora, ese mismo niñito que crié con tanto amor me trataba como un estorbo, como alguien que estaba molestando en sus planes de vida adulta. Por la noche, acostada en la cama del cuarto chico, que antes usábamos como bodeguita, yo oía las risas que venían de la sala y sentía una soledad que me dolía hasta el alma. Por 45 años
Esta casa fue el centro de nuestra familia. Aquí recibí a Miguel en mis brazos cuando regresamos del hospital. Aquí Antonio dio sus últimos suspiros. Aquí construimos memorias que parecían eternas. Ahora, me trataban como una huésped que no querían en mi propia vida. Pero en ese silencio de la madrugada, algo dentro de mí comenzó a despertar. Una determinación que no sabía que todavía existía. Durante los desayunos familiares, me convertí en espectadora de mi propia mesa. Carmen dominaba las conversaciones con sus quejas sobre todo, que si el agua no tenía suficiente presión, que si el refrigerador hacía mucho ruido, que si los vecinos ponían música muy fuerte. Esperanza la escuchaba con atención y comprensión, mientras Miguel asentía y prometía resolver cada problema. Cuando yo mencionaba que el refrigerador siempre había funcionado perfecto, o que los vecinos eran gente tranquila, me miraban como si estuviera diciendo tonterías. «Doña Socorro», me dijo Carmen un día, «a nuestra edad uno se acostumbra a las incomodidades, pero los jóvenes necesitan estar cómodos para rendir en el trabajo». Su tono era condescendiente, como si me estuviera explicando algo muy complicado a una niña. Miguel asintió energéticamente. «Exacto, ma. Usted ya no necesita tanto, pero Esperanza trabaja desde casa y necesita concentrarse». Era increíble cómo habían redefinido mis necesidades sin consultarme, decidiendo que por tener 70 años ya no merecía comodidad o consideración. La reorganización de la casa continuó sin mi opinión. Esperanza movió mis plantas del jardín porque estorbaban el paso. Cambió la ubicación de los sillones de la sala porque en la armonía del espacio estaba mal. Y reemplazó mis cortinas de la cocina porque ya se veían muy viejitas. Cada cambio era una pequeña muerte de los recuerdos que había construido en esos espacios. La sala donde Miguel jugaba de niño, donde Antonio y yo veíamos las noticias por las noches, donde celebramos cumpleaños y posadas, se estaba convirtiendo en un lugar que no reconocía. Los fines de semana se volvieron especialmente duros. Carmen y Esperanza se adueñaban de la sala, viendo sus programas favoritos a todo volumen, mientras yo me refugiaba en mi cuartito. Miguel pasaba el tiempo jugando en su celular o ayudándoles con pequeños proyectos de decoración que ellas inventaban para mejorar mi casa. Nadie preguntaba qué quería ver en la televisión, qué tipo de música me gustaba o si me parecían bien los cambios que hacían. Un sábado por la mañana decidí preparar unos chilaquiles como solía hacer cuando Miguel era chico. Era su platillo favorito y pensé que tal vez eso despertaría algún recuerdo bonito entre nosotros. Mientras cocinaba, Carmen entró a la cocina y empezó a criticar mi forma de freír los chiles. «Ay, Socorro, así se van a quemar. Mejor déjame a mí, que tengo más experiencia con estos fogones modernos». Sin esperar respuesta, me quitó la sartén y tomó control de mi propia cocina. Miguel llegó cuando ya estaba listo el desayuno y le dio las gracias a Carmen por la comida. «Qué ricos quedaron los chilaquiles, doña Carmen. Hace mucho que no comía unos tan buenos». Mi corazón se apretó cuando escuché eso. Yo había preparado chilaquiles para él durante 30 años. Era mi receta especial, pero ahora le daba crédito a su suegra sin ni siquiera preguntarse quién los había empezado a hacer. Carmen sonrió con satisfacción. «Es que hay que saber el truco secreto, Miguel. Tu mamá todavía está aprendiendo». Ese día me di cuenta de algo terrible. No solo estaba perdiendo mi casa, estaba perdiendo mi identidad. Todo lo que había sido la cocinera de la familia, la que resolvía los problemas, la que cuidaba a todos, me lo estaban quitando poco a poco y dándoselo a otra persona. Era como si me estuvieran borrando de mi propia vida, reemplazándome con una versión mejorada en la forma de Carmen Morales. Las semanas siguientes establecieron una rutina cruel. Carmen se levantaba temprano y preparaba el café como si fuera la dueña de la casa. Esperanza trabajaba desde la que había sido mi oficina, dando órdenes por teléfono y ocupando el espacio que Antonio había acondicionado especialmente para mis lecturas y mis plantas. Miguel llegaba del trabajo cada día más tarde. Cenaba lo que Carmen preparaba y se iba directo a ver televisión con las dos mujeres, dejándome sola en mi cuartito. Una noche, mientras lavaba los trastes, porque esa sí seguía siendo mi responsabilidad, escuché una conversación que me cambió todo. Carmen y Esperanza hablaban en la sala, creyendo que yo no podía oírlas desde la cocina. «Miguel es un buen hombre», decía Carmen, «pero tiene que tomar una decisión difícil sobre su madre». Esperanza respondió:
Ya sé, ma. Socorro es buena gente, pero esta casa es muy grande para 3 mujeres. Alguien va a tener que ceder espacio. Lo que pasa, continuó Carmen, es que a nuestra edad necesitamos tranquilidad. Socorro todavía tiene mucha energía. Tal vez estaría más cómoda en un lugar más pequeño, donde pueda tener su independencia. La palabra independencia sonaba extraña en labios de alguien que se había mudado a mi casa sin mi permiso. Esperanza se rió bajito. Tienes razón, ma. Además, Miguel necesita pensar en su futuro, en su esposa. No puede estar cargando con responsabilidades del pasado toda la vida. Responsabilidades del pasado. Así me llamaban. Después de 45 años de mantener esa casa, de criar a Miguel, de cuidar a Antonio hasta su último día, yo era una responsabilidad del pasado. Dejé los trastes en el fregadero y me fui a mi cuarto sin hacer ruido. Me senté en la orilla de la cama, mirando las cajas de fotos que había guardado debajo, llenas de memorias de una familia que había creído conocer. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces, caminé por la casa en silencio, tocando las paredes que Antonio había pintado, viendo las marcas de crecimiento de Miguel que había hecho en el marco de la cocina, recordando cada rincón de la vida que había construido ahí. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo. A la mañana siguiente, mientras todos desayunaban, Miguel hizo un anuncio que confirmó todo lo que había escuchado la noche anterior. Ma, Esperanza y yo hemos estado pensando, y creemos que sería mejor si usted buscara un departamentito más pequeño para vivir. Esta casa está quedando muy apretada, y usted se sentiría mejor en un ambiente más tranquilo para su edad. Esperanza asintió mientras masticaba el pan dulce que yo había comprado el día anterior. Podemos ayudarla a buscar algo bonito, doña Socorro, algo sencillito y sin tantas preocupaciones. Carmen sonrió como quien acababa de ganar un premio. A veces los cambios son buenos, Socorro. Le va a gustar tener su propio espacio. Miguel agregó, podemos ayudarla con la mudanza, ma. Algo cercano para que nos pueda visitar seguido. Escuché todo en silencio, asintiendo con la cabeza, mientras por dentro tomaba la decisión más importante de mis 69 años. No dije nada, no hice escándalo, no lloré. Simplemente terminé mi café, recogí mi plato y me fui a mi cuarto. Ellos siguieron platicando sobre departamentos y mudanzas como si yo ya no estuviera ahí, planificando mi futuro sin considerarme. Esa tarde, mientras ellos salieron a ver departamentos para mí, saqué todos los documentos importantes de la cómoda. La escritura de la casa estaba ahí, clara como el agua. Socorro Ramírez, propietaria única. El testamento de Antonio también era claro, todo a nombre de su esposa amada. Los papeles del banco, las pólizas de seguro, todo llevaba mi nombre. Durante 30 años de matrimonio y 15 años de viudez, yo había sido la responsable de mantener todo en orden. Marqué al licenciado Hernández, el abogado que había ayudado a Antonio con el testamento. Necesito resolver unas cuestiones sobre mi propiedad, le dije simplemente. Después fui al banco y actualicé toda mi documentación, asegurándome de que todo estuviera en orden. No era venganza lo que estaba planeando, era libertad. La libertad de escoger quién merecía formar parte de mi vida. Cuando regresaron esa noche, muy emocionados, hablando de un departamento que habían encontrado, los escuché describir mi futuro hogar, un cuartito con cocina integrada, baño pequeño, sin espacio para visitas, perfecto para una persona sola. Y solo cuesta 8,000 pesos al mes, ma, anunció Miguel como si fuera una ganga. Con su pensión puede pagarlo tranquila y nosotros la ayudamos si necesita algo. Mi pensión. Como si no supieran que además de mi pensión, yo tenía los ahorros de toda una vida, la casa pagada y una herencia que Antonio me había dejado y que nunca mencioné a nadie. Como si no supieran que la mujer que querían mandar a un cuartito de 8,000 pesos era dueña de propiedades que valían millones. Pero era mejor que no lo supieran. Así sabría realmente qué pensaban de mí. Esa noche preparé la cena como siempre hacía, pero con un sentimiento diferente. Sabía que sería la última vez que cocinaría en esa cocina para ellos. Hice mole poblano, el platillo favorito de Miguel desde niño, el que me enseñó mi mamá y que había perfeccionado durante décadas. Carmen trató de ayudar agregando especias, pero por primera vez en semanas le dije que no necesitaba ayuda.
Durante la cena, escuché sus planes con atención renovada. Hablaban de cómo redecorarían mi cuarto una vez que me fuera, de los muebles que comprarían, de las mejoras que le harían a la casa. Miguel mencionó que quería poner una pantalla gigante en la sala. Esperanza habló de convertir mi cuarto en un vestidor. Carmen sugirió que era mejor quitar todas las fotos viejas y decorar con un estilo más moderno. ¿Y mis fotos?, pregunté quietamente. ¿Qué va a pasar con las fotos de la familia, de papá, de Miguel chiquito? Miguel se encogió de hombros. Se las puede llevar a su departamento, ma, las que quepan. Esperanza agregó. O las puede digitalizar, así ocupan menos espacio y no se maltratan. La idea de reducir 45 años de memorias familiares a archivos digitales me hizo algo por dentro que no puedo explicar. Después de la cena, me senté en la sala por última vez. Miré cada detalle. El sofá donde Antonio veía los partidos de fútbol, el librero donde guardaba mis novelas favoritas, el rinconcito donde Miguel hacía las tareas cuando estaba en primaria. Todo eso se convertiría en el reino de Carmen y Esperanza, mientras yo me convertiría en una visita ocasional en mi propia historia. Esa madrugada, cuando todos dormían profundamente en mi casa, empaqué una maleta pequeña con lo más esencial. No necesitaba mucho para el viaje que tenía planeado. Dejé una carta sobre la mesa del comedor y salí en silencio de la casa donde había vivido 45 años. Cuando ellos despertaran por la mañana, todo habría cambiado para siempre. La carta decía simplemente: Miguel, la casa ya está libre para tus planes. Las llaves están con el licenciado Hernández. Cuando decidieron que yo tenía que irme, no se preocuparon por preguntarme a dónde. Ahora ya no se tienen que preocupar por eso. La escritura de venta ya está firmada. Con cariño, tu madre que te amó más de lo que merecías. Socorro. Lo que no sabían era que la ancianita, a la que querían mandar a un cuartito de 8,000 pesos, acababa de tomar la decisión más poderosa de su vida, y las consecuencias de haber tratado de borrar a Socorro Ramírez de su propia historia estaban a punto de cambiar todo para siempre. Cuando Miguel despertó esa mañana y encontró mi carta sobre la mesa del comedor, el grito que pegó despertó a toda la casa. Yo ya estaba lejos, en el camión que me llevaba a Guadalajara, donde mi hermana Guadalupe me esperaba con los brazos abiertos, pero me imaginaba perfectamente la cara de incredulidad de mi hijo al leer esas líneas que había escrito con el corazón partido, pero la mente muy clara. Guadalupe me había recibido en su casa la noche anterior como si hubiera estado esperando mi llegada durante años. «Hermana», me dijo, mientras me abrazaba en la puerta, «por fin tomaste la decisión que yo venía esperando desde que Antonio murió». No me hizo preguntas incómodas. No me regañó por no haberle contado antes lo que estaba pasando. Simplemente preparó café de olla y nos sentamos en su cocina a platicar como cuando éramos niñas. «¿Te acuerdas?», me dijo Guadalupe mientras servía el café, «de cuando mamá nos decía que una mujer tiene que saber cuándo quedarse y cuándo irse». Yo sonreí por primera vez en semanas. Sí me acordaba. Nuestra madre, que en paz descanse, siempre nos enseñó que el amor verdadero no se mendiga, no se suplica, y definitivamente no se acepta cuando viene acompañado de humillación. Tardaste en recordar la lección, Socorro, pero nunca es tarde para recuperar la dignidad. Mientras tanto, según me contó el licenciado Hernández más tarde por teléfono, en mi casa de la Ciudad de México se estaba viviendo un drama que habría sido cómico si no fuera tan triste. Miguel había encontrado la carta y corrió como loco al cuarto de atrás gritando: ¡Más se fue! ¡Más se fue! Y vendió la casa. Carmen y Esperanza se despertaron sobresaltadas, creyendo que había pasado algo terrible. Pero cuando entendieron lo que realmente había sucedido, sus reacciones fueron muy reveladoras. «¿Cómo que vendió la casa?», gritó Esperanza. «Esa casa es nuestra. Nosotros vivimos aquí». Carmen, siempre más calculadora, preguntó inmediatamente: «¿A quién se la vendió? ¿Cuándo? ¿Esto es legal?». Miguel tuvo que explicarles algo que él mismo no había querido reconocer durante todos estos años: que la casa nunca había sido suya, que siempre había estado a mi nombre, y que yo tenía todo el derecho legal de hacer con mi propiedad lo que se me diera la gana. Los recuerdos, que no podían borrar. Desde la ventana de la cocina de Guadalupe,
Yo podía ver el jardín donde ella cultivaba rosas como las que yo tenía en mi casa de México. Cada flor me recordaba las mañanas que pasé regando mis plantas mientras Miguel dormía antes de ir al trabajo, los domingos que dediqué a podar y cuidar cada rinconcito verde que había creado en el patio de mi casa. Esas plantas habían sido mis confidentes silenciosas durante los últimos 3 años de soledad. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije a Guadalupe mientras tomábamos el café. No es que me hayan querido correr de mi casa, es que Miguel se olvidó de quién soy realmente. Y era cierto. Mi hijo parecía haber borrado de su memoria todos los sacrificios que hice para que él pudiera llegar a ser el hombre que era. Se había olvidado de la mujer que trabajó doble turno en la fábrica textil para pagarle la universidad, que se desveló cuidándolo cuando estaba enfermo, que vendió sus pocos ahorros para comprarle su primer carro. Me acordé de la vez que Miguel tuvo apendicitis a los 12 años. Antonio estaba trabajando fuera de la ciudad y yo me quedé sola con la emergencia. Pasé 3 días durmiendo en una silla del hospital, sin bañarme, comiendo solo lo que las enfermeras me regalaban, porque todo mi dinero se iba en medicinas y doctores que el seguro no cubría. Cuando Miguel despertó después de la cirugía, lo primero que vio fue mi cara cansada pero sonriente. «Ma», me dijo con vocecita débil, «pensé que no ibas a estar aquí cuando despertara». «Tonto», le contesté, «yo siempre voy a estar aquí para ti». Qué irónico que ahora, tantos años después, él fuera el que decidiera que yo ya no tenía que estar aquí para él. Pero en ese momento, sentada en la cocina de mi hermana, me di cuenta de algo importante. Tal vez el problema no era que Miguel se hubiera olvidado de quién era yo. Tal vez el problema era que yo me había olvidado de quién era Socorro Ramírez antes de ser la mamá de Miguel. La llamada desesperada. El teléfono de Guadalupe sonó alrededor de las 10 de la mañana. Era Miguel, por supuesto. Su voz sonaba desesperada, como cuando era niño y había roto algo importante y sabía que estaba en problemas. «¿Está ahí mi mamá? Por favor, necesito hablar con ella». Guadalupe me miró esperando mi señal. Yo negué con la cabeza. No estaba lista para escuchar sus súplicas. No todavía. «Miguel», le dijo Guadalupe con esa voz firme que siempre tuvo desde niña, «tu mamá está descansando. Ha tenido días muy difíciles». «Tía, por favor», imploró Miguel. «Esto es un malentendido terrible. Nosotros nunca quisimos lastimar a mi mamá. Solo queríamos ayudarla a encontrar algo más cómodo para ella». Guadalupe se rió con esa risa seca que usaba cuando alguien le contaba mentiras muy obvias. ¿Ayudarla? ¿Echándola de su propia casa? Mira, mijito, yo conocí a tu mamá desde antes de que tú nacieras. Conozco la diferencia entre ayudar y abusar. Después de colgar, Guadalupe se sentó conmigo otra vez. ¿Quieres saber qué me dijo tu hijo cuando le colgué? Yo asentí, aunque parte de mí tenía miedo de escuchar. Me dijo, «Tía, usted no entiende. Mi mamá es muy terca. Si no la convencemos de que es por su bien, nunca va a aceptar mudarse». Como si el problema fuera tu terquedad, no su egoísmo. Esa palabra, terca, me quedó resonando en la cabeza todo el día. Miguel siempre me había dicho eso cuando yo no estaba de acuerdo con algo que él quería. Cuando no lo dejé renunciar a la universidad para irse con una novia que duró 3 meses. Cuando no le presté dinero para comprar una moto que no podía mantener. Cuando no acepté que Esperanza redecorara mi sala a los 2 meses de haberse casado. Siempre que yo defendía mi criterio, mi espacio o mis decisiones, yo era terca. Las verdaderas intenciones salen a la luz por la tarde. El licenciado Hernández me llamó para confirmar que todos los papeles estaban en orden. «Doña Socorro», me dijo, «su hijo vino al despacho con su esposa y su suegra. Querían saber si había alguna forma de impugnar la venta». «¿Y qué les dijiste?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «La verdad, señora, que usted es la propietaria única de la casa, que está en pleno uso de sus facultades mentales y que tiene todo el derecho de vender su propiedad a quien se le dé la gana». Pero lo que más me sorprendió fue lo que me contó después. Su nuera se puso muy alterada, doña Socorro. Empezó a gritar que esto no era justo, que ellos habían cuidado de usted durante años, que merecían algo por su dedicación. El licenciado se quedó callado un momento antes de continuar. «Permítame preguntarle algo, señora. ¿En qué momento exactamente la cuidaron a usted? Porque por lo que yo recuerdo, usted siempre ha sido una mujer muy independiente». Era una excelente pregunta.
¿Cuándo exactamente me habían cuidado? ¿Cuando llegaron a mi casa sin avisar y se adueñaron de mis espacios? ¿Cuando me quitaron mi función de cocinera principal? ¿Cuando decidieron mi futuro sin consultarme? ¿Cuando me hicieron sentir como una carga en mi propio hogar? Si eso era cuidado, entonces yo había entendido mal la palabra toda mi vida. Licenciado, le dije, creo que hay una gran diferencia entre cuidar a alguien y controlar su vida. Miguel y su familia confundieron las dos cosas. Tiene razón, doña Socorro. Y déjeme decirle algo más. Su hijo preguntó específicamente sobre su situación financiera. Quería saber si usted tenía otros bienes, otras propiedades. Cuando le dije que esa información era confidencial, se puso muy molesto. Ahí estaba la verdad que yo no había querido ver. No era amor lo que motivaba a Miguel a querer cuidarme. Era curiosidad sobre mi herencia. Era el miedo de que yo gastara su dinero en cosas que él consideraba innecesarias, como mi comodidad y mi independencia. Todo se volvía claro como el agua. Ellos no querían deshacerse de mí porque yo fuera una carga. Querían controlarme porque yo era una vaca lechera que no habían sabido ordeñar adecuadamente. Los recuerdos de una vida de sacrificio. Esa noche, Guadalupe y yo nos quedamos despiertas hasta muy tarde, recordando nuestra infancia, nuestros matrimonios, nuestros hijos. ¿Te acuerdas?, me preguntó, ¿de cuando mamá murió y tú te hiciste cargo de todo? Claro que me acordaba. Yo tenía 25 años, Miguel apenas tenía 3, y de repente me convertí en la responsable de organizar el funeral, de consolar a papá, de cuidar a mis hermanos menores y, encima de todo, de seguir siendo esposa y madre como si no hubiera pasado nada. Siempre fuiste la que se sacrificaba por todos, continuó Guadalupe. Cuando papá se enfermó, tú fuiste la que dejó su trabajo para cuidarlo. Cuando Antonio perdió el empleo, tú fuiste la que consiguió trabajo doble para mantener la casa. Cuando Miguel quiso estudiar una carrera cara, tú fuiste la que vendió las joyas de mamá para pagar las colegiaturas. Era cierto. Durante toda mi vida, yo había sido la que ponía las necesidades de otros antes que las mías propias. Y ahora, dijo Guadalupe con esa sabiduría que solo dan los años, Miguel aprendió a verte como alguien que existe para servir a otros. No es culpa completamente suya, Socorro. Tú le enseñaste que tu valor como persona dependía de lo útil que fueras para él. Sus palabras me dolieron porque tenían mucha verdad. Yo había criado a un hijo que creía que mi amor se medía por mi disponibilidad para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. Me acordé de todos los novios de Miguel que pasaron por mi casa durante sus años de juventud. Yo siempre los recibía con comida casera, les lavaba la ropa si se quedaban a dormir, los trataba como si fueran mis propios hijos. Cuando Miguel se casó con Esperanza, yo asumí automáticamente el papel de suegra servicial. Le enseñé mis recetas favoritas, la ayudé con los preparativos de la boda, le di consejos sobre cómo manejar el presupuesto familiar. Pero nunca, en ningún momento, Esperanza me vio como una persona con vida propia, con intereses propios, con necesidades propias. Para ella, yo era la extensión útil de Miguel, la suegra conveniente que podía proporcionar servicios gratuitos sin pedir nada a cambio. Y Miguel, sin darse cuenta, había permitido que esa dinámica se estableciera desde el principio de su matrimonio. La realidad del abuso emocional. Socorro, me dijo Guadalupe mientras preparábamos la cena. Lo que tú viviste en los últimos meses tiene nombre. Se llama abuso emocional. Yo protesté inmediatamente. No exageres, hermana. Miguel nunca me pegó, nunca me gritó feo. El abuso emocional no siempre incluye gritos o golpes, me interrumpió. A veces es más sutil. Es hacerte sentir que tus opiniones no importan. Es tomar decisiones sobre tu vida sin consultarte. Es hacerte sentir que eres una carga cuando en realidad eres la que más contribuye. Tenía razón, aunque me costaba trabajo aceptarlo. Durante los últimos meses en mi casa, yo había empezado a dudar de mis propias percepciones. Cuando me molestaba que cambiaran mis plantas de lugar, me decía a mí misma que tal vez estaba siendo demasiado apegada a las cosas materiales. Cuando me dolía que no me incluyeran en las conversaciones familiares, me convencía de que tal vez era porque mis temas no eran interesantes para gente más joven. ¿Sabes cuál es la parte más cruel del abuso emocional?, continuó Guadalupe. Que te hace sentir culpable por defenderte. Te hace creer que tú eres el problema,
que tú eres la que está siendo irrazonable. Y era exactamente lo que había pasado. Cada vez que yo me quejaba de algo, Miguel me hacía sentir que era porque yo no entendía las necesidades de la familia moderna, porque yo era demasiado sensible, porque yo no sabía adaptarme a los cambios. La manipulación había sido tan gradual, tan sutil, que yo misma había empezado a creer que el problema era mío, que tal vez sí era muy terca, muy exigente, muy tradicional, que tal vez sí necesitaba aprender a ceder espacio y aceptar que las cosas cambian. Nunca se me ocurrió pensar que lo que necesitaba cambiar no era mi actitud, sino la falta de respeto con la que me estaban tratando. El patrón de control que empezó años atrás. Mientras ayudaba a Guadalupe a preparar enchiladas para la cena, me di cuenta de que el comportamiento controlador de Miguel no había empezado con la llegada de Carmen y Esperanza a mi casa. Había empezado mucho antes, pero de formas tan pequeñas que yo no me había dado cuenta. Después de la muerte de Antonio, Miguel había asumido gradualmente el papel de hombre de la casa, tomando decisiones que yo era perfectamente capaz de tomar sola. Al principio, había sido cosas aparentemente inofensivas. «Ma, no debería estar manejando de noche. Es peligroso para una mujer de su edad. Ma, ¿no cree que esta casa es muy grande para una sola persona? Tal vez debería pensar en algo más pequeño. Ma, no necesita trabajar tanto en el jardín. Se va a lastimar la espalda». Cada sugerencia venía envuelta en preocupación aparente, pero el mensaje era claro. Yo ya no era capaz de tomar buenas decisiones sobre mi propia vida. Cuando Esperanza entró a la familia, el control se volvió más sistemático. Ella tenía opiniones sobre todo, sobre cómo debía decorar mi sala, sobre qué ropa me quedaba mejor, sobre qué programas de televisión eran apropiados para mi edad. Y Miguel siempre la apoyaba. Siempre tomaba su lado cuando yo expresaba una preferencia diferente. «Esperanza tiene buen gusto, ma. Tal vez debería escuchar sus consejos». El mensaje subliminal era devastador. Tu opinión vale menos que la de una mujer 30 años menor que tú. Tus gustos están pasados de moda. Tus decisiones necesitan ser supervisadas por gente más joven y moderna. Poco a poco, yo había ido cediendo terreno en mi propia vida, permitiendo que otros definieran qué era mejor para mí. La liberación de decir la verdad, Guadalupe, le dije mientras comíamos las enchiladas. Creo que nunca te conté lo que realmente sentí cuando Antonio murió. Mi hermana dejó de masticar y me puso atención completa. Obviamente estaba triste, devastada por perder al amor de mi vida, pero también sentí algo que me daba mucha culpa. Sentí alivio. Guadalupe asintió como si hubiera estado esperando esa confesión durante años. No alivio porque Antonio hubiera muerto, me apuré a aclarar, sino alivio porque por primera vez en 30 años podía tomar decisiones sin tener que consultar con nadie. Podía comprar la comida que se me antojara, ver los programas que me gustaban, ir a dormir a la hora que quisiera. Guadalupe sonrió con comprensión. Y Miguel interpretó esa independencia como incapacidad para cuidarte sola. Era exactamente eso. Los primeros meses después del funeral, yo había florecido en mi soledad. Había redecorando algunos cuartos de la casa, había empezado a tomar clases de computación, había retomado la amistad con vecinas que Antonio consideraba muy chismosas. Por primera vez en décadas, yo estaba descubriendo quién era Socorro Ramírez cuando no tenía que ser la esposa perfecta o la madre abnegada. Pero Miguel interpretó mi nueva independencia como señales de deterioro mental. «Ma, está gastando mucho dinero en cosas innecesarias. Ma, no debería estar pasando tanto tiempo fuera de la casa. Ma, estas amigas nuevas pueden ser malas influencias». Cada paso hacia mi autonomía era visto como un paso hacia la incompetencia senil. El precio de mantener la paz. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo este asunto?, le pregunté a Guadalupe mientras lavábamos los platos. Que yo permití que pasara. Cada vez que Miguel me faltaba al respeto, yo me callaba para mantener la paz. Cada vez que Esperanza se metía en mis decisiones, yo cedía para no crear conflictos. Cada vez que sentía que me estaban tratando mal, yo me convencía de que tal vez estaba exagerando. Guadalupe dejó el plato que estaba secando y me abrazó. «Socorro, todas las mujeres de nuestra generación aprendimos que mantener la paz familiar era nuestra responsabilidad, sin importar el costo personal. Nos enseñaron que ser buena madre significaba sacrificarse siempre,
nunca defenderse, siempre perdonar. Tenía razón. Toda mi vida había creído que el amor maternal se medía por la cantidad de maltrato que estaba dispuesta a tolerar sin quejarme. Pero ya no tenemos que seguir esas reglas, continuó mi hermana. Ya no tenemos que comprar amor a costa de dignidad. Ya no tenemos que demostrar nuestro valor siendo útiles para gente que no nos valora. Sus palabras eran como agua fresca después de meses de sequía emocional. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me daba permiso de sentir lo que realmente había sentido, de reconocer que el maltrato había sido real. Esa noche, antes de dormir, me senté en la cama del cuarto de huéspedes de Guadalupe y escribí en un cuaderno todo lo que había callado durante los últimos años. Escribí sobre la soledad que sentía en mi propia casa, sobre la tristeza de ser ignorada en las conversaciones familiares, sobre la rabia que me daba que tomaran decisiones sobre mi vida sin consultarme. Escribir todo eso fue como sacar veneno de una herida infectada. Doloroso, pero necesario. Liberador, pero aterrador. Porque al ponerlo por escrito, ya no podía fingir que no había pasado. Ya no podía minimizar mi dolor ni excusar el comportamiento de Miguel. La verdad estaba ahí, en tinta negra sobre papel blanco, imposible de negar. El momento de la transformación. Al día siguiente, mientras tomaba café en el jardín de Guadalupe, mi teléfono sonó otra vez. Era Miguel, pero esta vez sonaba diferente. Ya no desesperado, sino molesto. «Mamá, esto ya se salió de control. Necesita regresar inmediatamente. Los nuevos dueños de la casa quieren que salgamos en 2 semanas». Su tono era el mismo que usaba cuando era adolescente, y algo no salía como él quería. «Buenos días, Miguel», le contesté con una calma que yo misma no sabía que tenía. «Espero que hayas dormido bien en mi ex casa». «No juegue conmigo, mamá. Esto es serio. ¿Dónde vamos a vivir Esperanza, Carmen y yo?» ¿Se le ocurrió pensar en eso antes de hacer esta locura? Por primera vez en años, me reí de algo que me dijo mi hijo. No una risa amarga, sino una risa genuina de sorpresa ante su total falta de autoconciencia. «Miguel», le dije, «¿te acuerdas de la conversación que tuvimos hace 3 semanas? Cuando me dijiste que tenía que buscar un departamentito porque ustedes necesitaban más espacio?» El silencio al otro lado del teléfono me confirmó que sí se acordaba. «Bueno, hijo, aplica la misma lógica. Busca un departamentito para ti, Esperanza y Carmen. Van a estar muy cómodos en su propio espacio». «Pero esto es diferente», gritó. «Nosotros no tenemos dinero para rentar algo decente. Usted sabe que mis ingresos apenas nos alcanzan». «Qué curioso», le respondí, porque cuando se trataba de que yo rentara algo con mi pensión, eso no era un problema. Pero ahora que se trata de que ustedes usen sus ingresos, de repente es una situación imposible». El silencio que siguió fue largo y revelador. Por primera vez en su vida adulta, Miguel se estaba enfrentando a las consecuencias reales de sus decisiones. No había nadie más a quien culpar, nadie más que absorbiera el costo de sus elecciones egoístas. La realidad le estaba pegando duro, y yo ya no estaba ahí para suavizar el golpe. «Mamá», dijo finalmente, con una voz mucho más pequeña, «por favor, sé que cometimos errores, pero somos familia. No puede hacernos esto». «Miguel», le contesté, «yo también pensaba que éramos familia. Hasta que ustedes me enseñaron que para ustedes yo era solo un estorbo del que había que deshacerse. Ahora son libres de ser la familia que querían ser, sin la carga de tener que incluirme». Y colgué el teléfono. Por primera vez en 69 años, Socorro Ramírez había colgado el teléfono a su hijo, y se sintió mejor de lo que había imaginado posible. Después de colgar el teléfono a Miguel, me quedé sentada en el jardín de Guadalupe, sintiendo una mezcla extraña de libertad y vértigo. Era como si hubiera saltado de un avión sin paracaídas, pero en lugar de miedo, sentía una emoción que no experimentaba desde hacía décadas. El poder de tomar mis propias decisiones sin tener que justificarlas ante nadie. Guadalupe salió al jardín con 2 tazas de café recién hecho y se sentó a mi lado sin decir nada. Conocía a su hermana lo suficiente para saber que necesitaba procesar lo que acababa de hacer. «¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?», le dije después de un largo silencio. «Que me siento más como yo misma de lo que me he sentido en años». Guadalupe sonrió. «Porque por fin estás siendo Socorro Ramírez,
no la madre de Miguel ni la suegra de Esperanza. Tenía razón. Durante tantos años, mi identidad había estado completamente fusionada con mis roles familiares. Había olvidado que Socorro Ramírez era una mujer completa antes de ser esposa y madre. Una mujer con sueños propios, con opiniones fuertes, con la capacidad de tomar decisiones importantes. Una mujer que había construido una vida exitosa y que merecía respeto, no lástima. El teléfono volvió a sonar 1 hora después. Esta vez era Esperanza, y su voz sonaba completamente diferente a como me había hablado en los últimos meses. Ya no era condescendiente ni controladora. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Doña Socorro, por favor, necesitamos hablar. Esto se nos está saliendo de las manos». «Buenos días, Esperanza», le contesté con la misma serenidad que había usado con Miguel. «Me da mucho gusto escuchar que por fin me hablas como a una persona adulta». «Doña Socorro, yo sé que cometimos errores», continuó Esperanza, ignorando mi comentario. «Pero somos familia. Tenemos que encontrar una solución que funcione para todos». «Esperanza», le dije, «ustedes ya encontraron la solución que funcionaba para todos. Me iban a mandar a un departamentito de 8,000 pesos para que ustedes pudieran estar cómodos en mi casa. Esa solución sigue siendo perfecta, solo que ahora son ustedes los que se van al departamentito». El silencio del otro lado me confirmó que Esperanza nunca había considerado la posibilidad de que las consecuencias de sus decisiones pudieran afectarla a ella también. Como tantas personas que abusan del poder, había asumido que sus acciones nunca tendrían repercusiones personales. «Pero doña Socorro», balbuceó, «nosotros no tenemos ahorros. No podemos pagar depósito y primer mes de renta. Usted sabe que Miguel gana muy poco». «Qué interesante», le respondí. «Cuando se trataba de mis finanzas, ustedes asumieron que yo podría manejar perfectamente esos gastos con mi pensión. Pero resulta que Miguel, con su sueldo de oficina, no puede hacer lo mismo. ¿No te parece curioso?». La hipocresía era tan obvia que hasta por teléfono pude escuchar cómo Esperanza trataba de encontrar una respuesta que no la hiciera quedar como la manipuladora que había sido. Las verdaderas cartas sobre la mesa. «Doña Socorro», dijo finalmente Esperanza, cambiando de táctica, «usted no puede dejarnos en la calle. Piense en lo que va a decir la gente, en cómo se va a ver». Ahí estaba la amenaza sutil que había estado esperando. La manipulación emocional disfrazada de preocupación social. «¿Sabes qué, Esperanza? Tienes razón. La gente va a hablar mucho de esta situación». Me detuve intencionalmente para crear suspenso. «Van a decir, ¿se imaginan? Los hijos echaron a la ancianita de su propia casa para meter a la suegra de la nuera. Querían mandarla a un cuartito de 8,000 pesos después de que ella los mantuvo durante años. Pero la viejita resultó más lista que ellos y los dejó sin casa. Sí, Esperanza, la gente va a hablar, pero no van a estar criticándome a mí». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra. Por primera vez, Esperanza se estaba dando cuenta de que en esta historia ella no era la víctima incomprendida, sino la antagonista que había subestimado gravemente a su oponente. «Doña Socorro», dijo con voz temblorosa, «¿qué quiere que hagamos? ¿Qué necesita para que regrese a casa?» «Esperanza», le contesté con una calma que me sorprendía a mí misma. «Ya no tengo casa. Vendí mi casa porque ustedes me enseñaron que ya no era bienvenida ahí. Ahora tengo algo mucho mejor. Tengo mi dignidad de vuelta». Y colgué el teléfono otra vez. Guadalupe, que había estado escuchando toda la conversación, aplaudió lentamente. «Hermana», me dijo, «creo que acabas de graduarte de la Universidad de la Vida». Esa tarde, el licenciado Hernández me llamó con noticias interesantes. «Doña Socorro, la familia que compró su casa quiere conocerla. Están muy impresionados con el mantenimiento de la propiedad y quieren agradecerle personalmente». Era una familia joven con 2 niños pequeños, me contó. El papá era ingeniero, la mamá maestra de primaria. Habían estado buscando una casa en ese barrio durante meses, y cuando vieron la mía, supieron inmediatamente que era perfecta para ellos. «Hay algo más, doña Socorro», continuó el licenciado. «Me pidieron que le dijera que si alguna vez quiere visitar la casa para ver cómo la han arreglado, será muy bienvenida. Dicen que es obvio que esa casa fue un hogar muy querido». Las lágrimas se me vinieron a los ojos, pero eran lágrimas buenas. Mi casa,
el lugar donde había criado a mi familia y construido mis mejores memorias, iba a seguir siendo un hogar lleno de amor. Solo que ahora sería para una familia que sabía valorar lo que tenía. La revelación de los verdaderos recursos, Guadalupe, le dije esa noche mientras cenábamos. Creo que es hora de que te platique toda la verdad sobre mi situación económica. Mi hermana dejó de comer y me puso atención completa. Durante todos estos años, nadie en mi familia había sabido realmente de qué tamaño era la herencia que Antonio me había dejado. Ni Miguel, ni Esperanza, ni nadie. Yo había vivido modestamente, como siempre había vivido, pero por elección, no por necesidad. Cuando Antonio murió, le expliqué. Además de la casa, me dejó 3 propiedades en renta en Cuernavaca, una cuenta de ahorros que había mantenido en secreto durante años, y unas inversiones que ni yo sabía que existían. Los ojos de Guadalupe se abrieron como platos. «Socorro, ¿me estás diciendo que eres rica?» Me reí ante su expresión de sorpresa. «Digamos que nunca más voy a tener que preocuparme por dinero». La ironía era deliciosa. Miguel y Esperanza habían estado calculando cómo controlar a una ancianita con una pensión modesta, sin saber que estaban tratando de manipular a una mujer con recursos suficientes para comprar y vender a toda su familia sin pestañear. «¿Por qué nunca se lo dijiste a Miguel?», preguntó Guadalupe. «Porque quería saber qué tipo de hijo había criado», le respondí. «Quería ver si me querían por quien soy, o solo por lo que les pudiera dar». Ahora tenía mi respuesta. Miguel me había visto como una carga cuando creía que yo dependía de él económicamente. Su amor filial había estado condicionado a mi utilidad, no a mi valor como persona. Si hubiera sabido la verdad sobre mi situación financiera, tal vez me habría tratado diferente, pero por las razones equivocadas. Me habría convertido en alguien a quien conquistar y manipular, no en alguien a quien respetar y amar genuinamente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije a Guadalupe. Que si Miguel me hubiera tratado con respeto y cariño genuino, yo habría compartido todo con él. La casa, el dinero, todo. Pero él decidió que era más fácil controlarme que amarme, y ahora va a tener que vivir con las consecuencias de esa decisión. El plan maestro se revela. Al día siguiente, decidí poner en marcha la siguiente fase de mi nueva vida. Llamé a un agente de bienes raíces en Guadalajara y le pedí que me buscara una casa bonita, con jardín grande, en un barrio tranquilo. «¿Cuál es su presupuesto, señora?», me preguntó. «No hay presupuesto específico», le contesté. «Busque algo que una mujer de 69 años que acaba de recuperar su libertad merecería tener». También llamé a un arquitecto que me había recomendado Guadalupe. Quería construir una casa de huéspedes en el terreno que comprara, específicamente diseñada para recibir a mujeres mayores que estuvieran pasando por situaciones similares a la mía. «Va a ser como un refugio temporal», le expliqué, «para señoras que necesiten un lugar seguro mientras organizan sus vidas después de que sus familias las hayan traicionado». Guadalupe estaba fascinada con mis planes. «Socorro, vas a crear tu propia fundación informal de dignidad para mujeres mayores». Era exactamente eso. Durante años había escuchado historias de amigas y conocidas que vivían situaciones parecidas a la mía. Hijos que se aprovechaban de madres viudas, familias que manipulaban emocionalmente a las ancianas para controlar sus recursos, nueras que veían a las suegras como obstáculos en lugar de como personas. «¿Te acuerdas de Rosario, la esposa de don Fidel?», le pregunté a Guadalupe. Después de que don Fidel murió, sus hijos la convencieron de vender la casa familiar para dividir la herencia. Le prometieron que siempre tendría lugar en las casas de ellos. Ahora vive como arrimada en casa de su hija menor, cuidando nietos todos los días y durmiendo en el sofá de la sala. Era una historia que se repetía con demasiada frecuencia. Mujeres que habían dedicado sus vidas a crear familias fuertes, solo para descubrir que cuando necesitaban apoyo, sus propias familias las veían como cargas. «Mi casa de huéspedes va a ser diferente», le dije a Guadalupe. «Va a ser un lugar donde las mujeres mayores puedan recuperar su dignidad y planear su futuro sin presión ni manipulación. La construcción de una nueva identidad». Esa semana fue transformadora de maneras que no había anticipado. Cada día que pasaba sin tener que justificar mis decisiones ante Miguel o Esperanza, me sentía más como la persona que había sido antes de casarme. Me levantaba cuando quería,
desayunaba lo que se me antojaba, planificaba mi día según mis propios intereses. Era una libertad embriagante después de décadas de considerar primero las necesidades de otros. Guadalupe me llevó a conocer su grupo de amigas, mujeres de nuestra edad, que se juntaban 2 veces por semana para caminar en el parque y tomar café después. Al principio me sentí tímida, como una adolescente en una escuela nueva, pero pronto me di cuenta de que estas mujeres tenían historias similares a la mía. Viudas que habían tenido que reinventarse, madres que habían aprendido a poner límites con hijos adultos, abuelas que habían decidido que su tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo con gente que no las valoraba. ¿Saben qué es lo más liberador de cumplir 70 años? Nos dijo Elena, una señora elegante que había sido maestra durante 40 años. Que ya no tengo que pretender que me importa la opinión de gente que no me respeta. Todas nos reímos, pero había una verdad profunda en sus palabras. A nuestra edad, el tiempo se había vuelto demasiado precioso para gastarlo en relaciones tóxicas o en situaciones que no nos nutren. Yo tardé 65 años en aprender a decir no, agregó Carmen, una señora que había criado 6 hijos como madre soltera. Ahora es mi palabra favorita. ¿Quieres que cuide a tus nietos todos los fines de semana? ¿No? ¿Quieres que te preste dinero que nunca me vas a regresar? No. ¿Quieres que tolere tu falta de respeto porque somos familia? Definitivamente no. Escuchar a estas mujeres hablar con tanta claridad sobre sus límites y sus expectativas me inspiró profundamente. Durante toda mi vida había creído que ser buena madre, buena esposa, buena mujer, significaba sacrificar mis necesidades por las de otros. Pero estas señoras me estaban enseñando que el verdadero amor propio no es egoísmo, es supervivencia emocional. El golpe de realidad para Miguel. El viernes de esa semana, Miguel volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba completamente derrotada. Mamá, encontramos un departamento, pero necesitamos ayuda con el depósito y el primer mes. ¿Podría prestarnos el dinero? La palabra prestarnos me causó risa. Después de todas las humillaciones que me habían hecho pasar, ahora querían que yo fuera su salvadora financiera. Miguel, le dije, déjame hacer una pregunta. Cuando ustedes decidieron que yo tenía que irme de mi casa, ¿se preocuparon por cómo iba a conseguir yo el dinero para el depósito y el primer mes de renta? El silencio me confirmó que no. Por supuesto que no se habían preocupado. Entonces, ¿por qué debería yo preocuparme ahora por ustedes? Porque usted es mi mamá, respondió, como si eso fuera una explicación suficiente para todo. Exactamente, Miguel. Soy tu mamá, la mujer que trabajó doble turno para pagarte la universidad, la mujer que vendió sus joyas para comprarte tu primer carro, la mujer que cuidó de ti cuando estabas enfermo y que te cocinó durante 45 años, y ustedes decidieron que esa mujer era un estorbo del que había que deshacerse. Mamá, ya entendimos que cometimos un error, dijo Miguel, sonando frustrado. ¿Qué más quiere que hagamos? ¿Que nos arrodillemos? ¿Que le pidamos perdón públicamente? Miguel, le contesté, no quiero que hagan nada. Ya no es mi problema lo que ustedes hagan o dejen de hacer. Ustedes quisieron que yo saliera de sus vidas y su deseo se cumplió. Pero no puede dejarnos sin nada, gritó, mostrando finalmente su verdadera desesperación. Usted tiene obligaciones con su familia. ¿Obligaciones? Le pregunté. Qué interesante que hables de obligaciones ahora, porque cuando yo necesitaba que respetaran mi casa, mi espacio y mis sentimientos, ustedes decidieron que no tenían ninguna obligación conmigo. Colgué el teléfono y me quedé pensando en esa palabra, obligaciones. Toda mi vida había creído que mis obligaciones como madre eran infinitas e incondicionales, que sin importar cómo me trataran, sin importar cuánto abusaran de mi bondad, yo tenía la obligación de seguir dando, perdonando, sacrificándome. Pero nadie me había explicado nunca cuáles eran las obligaciones de los hijos hacia sus madres. La visita inesperada. El sábado por la mañana, mientras Guadalupe y yo desayunábamos tranquilamente en el jardín, escuchamos el timbre de la puerta. Mi hermana fue a abrir y regresó con una expresión extraña en la cara. «Socorro», me dijo, «tienes visita. Es Carmen, la mamá de Esperanza». Mi primera reacción fue de irritación. Después de todo lo que había pasado, ¿cómo se atrevía esa mujer a presentarse en casa de mi hermana? Pero cuando Carmen apareció en el jardín, me sorprendí de verla.
Se veía completamente diferente a la mujer segura y demandante que había conocido en mi casa. Ahora se veía pequeña, asustada, mayor de lo que realmente era. «Socorro», me dijo con voz temblorosa. «Necesito hablar contigo». Guadalupe me miró, esperando una señal. Yo asentí. Curiosamente, quería escuchar lo que Carmen tenía que decirme. «Socorro», empezó Carmen después de sentarse en una de las sillas del jardín. Yo no sabía. «¿Qué no sabías, Carmen?», le pregunté, genuinamente intrigada. «No sabía que la casa era tuya. Esperanza me dijo que era de Miguel, que tú vivías ahí porque él te daba techo. Me dijo que querían ayudarte a encontrar algo mejor, más apropiado para tu edad». La confesión me tomó por sorpresa, aunque en el fondo no debería haberme sorprendido tanto. «Cuando me enteré de que habías vendido la casa», continuó Carmen, «fue cuando Esperanza me tuvo que contar la verdad, que la casa siempre había sido tuya, que tú la habías pagado, que tú nos habías estado manteniendo a todos». Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. «Socorro, yo nunca habría aceptado vivir en tu casa si hubiera sabido que me estaba metiendo entre tú y tu hijo». Su dolor parecía genuino, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la compasión hacia uno de los miembros de esa familia. «Carmen», le dije suavemente, «¿por qué Esperanza te mintió sobre la situación real?». Carmen se limpió las lágrimas con un pañuelo arrugado, porque sabía que yo nunca habría aceptado que ella echara a su suegra de su propia casa. Yo crié a Esperanza para respetar a los mayores, no para aprovecharse de ellos. La alianza inesperada. «Socorro», continuó Carmen, «quiero que sepas que desde que me enteré de la verdad no he podido dormir tranquila. Lo que te hicimos estuvo mal, muy mal, y quiero compensártelo de alguna manera». «¿Cómo planeas compensarme, Carmen?», le pregunté, sin sarcasmo, sino con curiosidad genuina. «No tengo mucho dinero, pero tengo algo que tal vez te sirva más: información». Carmen se acomodó en la silla y comenzó a contarme cosas que me helaron la sangre. Esperanza y Miguel llevaban meses planeando cómo sacarte de la casa. Esperanza decía que eras demasiado territorial, que no las dejabas sentirse cómodas en su propio hogar. La ironía de llamar su propio hogar a mi casa no se le escapó a ninguna de las 3 mujeres sentadas en ese jardín. «Pero lo que más me molestó», continuó Carmen, «fue cuando los escuché hablando sobre tus finanzas. Esperanza le decía a Miguel que tenían que averiguar exactamente cuánto dinero tenías, porque cuando fueras mayor y necesitaras cuidados especializados, ellos no iban a poder pagarlos». Carmen hizo una pausa para que sus palabras calaran completamente. «Decían que era mejor que vivieras en un lugar más barato, para que ahorraras dinero para tus gastos médicos futuros. Pero lo que realmente querían era que tú pagaras por tu propio cuidado, para que ellos no tuvieran que asumir esa responsabilidad económica». La manipulación había sido aún más calculada de lo que yo había imaginado. Guadalupe, que había estado escuchando en silencio, no pudo contenerse más. «¿Me están diciendo que estos desgraciados estaban planeando abandono de adulto mayor desde antes de sacarte de tu casa?». Carmen asintió tristemente. Esperanza tenía todo calculado. Decía que si Socorro vivía en un departamento pequeño y barato, duraría muchos más años sin necesitar ayuda económica de ellos. El último golpe de la verdad. «Hay algo más, Socorro», dijo Carmen, viendo claramente que necesitaba sacar todo de su pecho. «El día antes de que te fueras, escuché a Esperanza hablando por teléfono con alguien. Estaba averiguando sobre asilos de gobierno, los más baratos. Decía que necesita información por si acaso». Las palabras me pegaron como bofetada, pero ya no con dolor, sino con una claridad cristalina sobre la clase de gente que realmente eran. «Carmen», le dije después de un momento de silencio, «gracias por contarme todo esto. Pero déjame preguntarte algo. ¿Por qué vienes a decírmelo ahora? ¿Qué es lo que realmente quieres?». Carmen bajó la vista, y por primera vez desde que había llegado, pude ver su verdadera motivación. «Socorro, Esperanza y Miguel me están culpando de todo. Dicen que yo metí ideas raras en la cabeza de Esperanza, que antes de que yo llegara ustedes se llevaban muy bien». Ahí estaba la verdad. Carmen no había venido por remordimiento genuino, sino porque ahora ella era la chiva expiatoria de toda la situación. «Me están amenazando con echarme si no consigo que tú les perdones y les ayudes con dinero para el departamento», admitió finalmente.
No tengo a dónde ir, Socorro. Mis otros hijos viven lejos y tienen sus propios problemas. La situación era completamente clara ahora. Miguel y Esperanza habían utilizado a Carmen como peón en su plan para controlarme. Y ahora que el plan había fracasado, la estaban sacrificando para salvar sus propias nalgas. Carmen era otra víctima de la manipulación de Esperanza, aunque había sido una víctima cómplice. Carmen, le dije finalmente, lamento mucho que Esperanza te haya usado de esta manera. Pero necesitas entender algo. Yo ya no soy la mujer que resuelve los problemas de toda la familia. Cada persona en esta situación va a tener que encontrar su propia solución. Carmen se veía derrotada, pero también aliviada, como si hubiera estado cargando un peso muy grande durante demasiado tiempo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Carmen?, le dije mientras la acompañaba hacia la puerta. Que si Miguel y Esperanza me hubieran tratado con respeto y amor genuino, yo habría cuidado de todos ustedes hasta el final de mis días. Pero ellos prefirieron la manipulación al amor, y ahora van a tener que vivir con las consecuencias de esa decisión. Cuando Carmen se fue, me quedé en el jardín pensando en lo cerca que había estado de convertirme en la víctima perfecta de un plan muy bien orquestado. Si no hubiera tenido los recursos económicos que tenía, si no hubiera tenido una hermana que me apoyara, si hubiera sido realmente la ancianita vulnerable que ellos creían que era, mi historia habría terminado muy diferente. Pero Socorro Ramírez no era la víctima que ellos habían calculado, y ahora, por primera vez en años, estaba lista para escribir el próximo capítulo de su vida con sus propias reglas. 3 semanas después de mi conversación con Carmen, el licenciado Hernández me llamó con noticias inesperadas. Doña Socorro, su historia se ha vuelto famosa en el barrio. Los nuevos dueños de mi casa, la familia Guerrero, habían estado contando mi historia a los vecinos con admiración genuina. La gente la considera una inspiración, me dijo. La ironía era deliciosa. Miguel y Esperanza se habían preocupado por qué iba a decir la gente, pero ahora hablaban de Socorro Ramírez como ejemplo de dignidad, no como una anciana problemática. Mientras tanto, habían tenido que mudarse a un departamento pequeño en una zona menos deseable, pagando renta que consumía la mitad del sueldo de Miguel. La casa perfecta. Mi nueva vida en Guadalajara florecía. El agente inmobiliario encontró una casa perfecta, propiedad grande con jardín amplio y espacio para construir la casa de huéspedes. Cuando la visité, supe inmediatamente que era el lugar correcto. Ventanas grandes, cocina espaciosa, jardín hermoso. Pero lo más importante, se sentía como un lugar donde Socorro Ramírez podría ser feliz sin disculparse por existir. El arquitecto entendió perfectamente mi visión para Casa Dignidad. 4 suites completas, cocina comunitaria y sala común donde mujeres mayores pudieran recuperar su dignidad mientras reorganizaban sus vidas. El nombre se sentía perfecto, como si hubiera estado esperando toda mi vida para nombrarlo. El reencuentro con mi pasado. Leticia Guerrero me invitó a visitar mi antigua casa. Hemos estado cuidando sus plantas del jardín y nos gustaría mostrarle cómo florecen. Guadalupe insistió en acompañarme. La casa se veía hermosa, fachada amarilla suave, jardín cuidado, aspecto de hogar verdadero. Leticia era maestra, Roberto ingeniero, con 2 niños que corrieron a saludarme como su abuela. No puede imaginar cuánto hemos disfrutado cuidar sus plantas, me dijo Leticia. Mis rosas estaban más hermosas que nunca. El cuarto de atrás era ahora sala de juegos llena de alegría, y mi antiguo cuartito se había convertido en oficina productiva. La confrontación final. Mientras estaba en el jardín con la niña Sofía, escuché gritos desde la calle. «¡Mamá! ¡Sé que está ahí!». Miguel había llegado con Esperanza. Se veían demacrados, desesperados. «Déjalo pasar», le dije a Leticia. «Es hora de una conversación final». Miguel entró al jardín como huracán. «Mamá, todo esto se ha salido de control». «Buenos días, Miguel», contesté serenamente. «Te presento a la familia Guerrero, los verdaderos dueños de esta casa». Esperanza explotó. «No puede haber vendido la casa de la familia». «Esta era mi casa», le respondí. «No la casa de la familia. La casa de la familia es donde se vive con respeto y amor». Roberto Guerrero intervino con firmeza. «Compramos esta casa legalmente. Es nuestra ahora, y su madre es bienvenida cuando quiera».
Sus palabras impactaron más a Miguel que todos mis argumentos. El momento de claridad. Miguel, le dije, no vendí esta casa para lastimarte. La vendí para salvarme. Me hicieron sentir como intrusa en mi propia vida. Leticia observó con sabiduría de maestra. Su madre crió una hermosa familia aquí. Se nota en cada detalle, en cada planta del jardín. Miguel se quebró, llorando como niño. Sé que cometimos errores. Somos familia. Tiene que haber manera de arreglar esto. Sí somos familia, le contesté. Pero familia significa respeto mutuo, no solo obligaciones de una persona hacia las demás. La honestidad de Esperanza. Esperanza se acercó vulnerable por primera vez. Yo causé la mayoría de problemas. Estaba celosa de su lugar en la vida de Miguel. Su honestidad me sorprendió. El amor no es pastel que se acaba, le expliqué. Miguel podía amarnos a las dos, pero ustedes lo convirtieron en competencia donde yo tenía que perder. Miguel reconoció. Mamá tenía razón. Podíamos haber vivido juntos desde el respeto, no el control. ¿Podríamos empezar de nuevo?, preguntó Esperanza humildemente. Las relaciones se reparan con acciones consistentes, le respondí, no solo palabras. Las nuevas reglas. Si quieres reconstruir nuestra relación, le dije a Miguel, será en términos diferentes. Ya no soy la mamá que resuelve problemas familiares. Soy Socorro Ramírez, mujer de 69 años que decidió vivir con dignidad. ¿Qué significa prácticamente?, preguntó Miguel. Significa que si quieres relación conmigo, será porque valoras mi compañía, no mis servicios. Mis decisiones serán mías. Seré tu madre, pero también mi propia persona. Le di mi nueva dirección. Eres bienvenido como invitado, no como hijo con derechos automáticos sobre mi tiempo. ¿Y si se enferma?, preguntó preocupado. Tengo recursos para cuidarme. Tengo hermana maravillosa. Estoy construyendo vida nueva con gente que me valora. Ya no soy tu red de seguridad automática. La despedida. Esperanza pidió humildemente. ¿Podría enseñarme a ser buena persona en familia? Empieza siendo buena persona contigo misma, le contesté. Cuando respetas tu valor, respetas el de otros. En el autobús de regreso, Guadalupe preguntó, ¿crees que cambiarán? No lo sé, contesté honestamente. Pero ya no es mi responsabilidad cambiarlos. Mi responsabilidad es vivir mi vida de manera que me haga feliz. ¿Y si vuelven a los mismos patrones? Entonces descubrirán que Socorro Ramírez ya no está disponible para ser maltratada. Tendrán que encontrar otra persona que tolere su falta de respeto. Cuando miré por última vez mi antigua casa, ya no se sentía mía. Era capítulo cerrado que había terminado exactamente como debía. Mi verdadero hogar esperaba en Guadalajara. Casa Dignidad me esperaba. Mi nueva vida me esperaba. Y por primera vez en décadas, Socorro Ramírez estaba emocionada por lo que venía. 6 meses después de aquel encuentro en mi antigua casa, mi rutina en Guadalajara se había convertido en una sinfonía suave de pequeños placeres que había olvidado que existían. Despierto cada mañana cuando mi cuerpo me lo pide, no cuando el despertador de otra persona lo exige. Tomo mi café en el jardín de mi nueva casa, escuchando a los pájaros que han hecho nidos en los árboles que planté al llegar, y observo cómo florecen las rosas que sembré con mis propias manos en tierra que es completamente mía. Casa Dignidad ya no es solo un sueño. La construcción de la casa de huéspedes se completó hace 3 semanas y ya tengo a mi primera huésped, doña Esperanza Morales, una señora de 72 años cuyo hijo vendió la casa familiar sin consultarla y la dejó prácticamente en la calle. No, no es la Esperanza que conocí como mi nuera, sino otra mujer con el mismo nombre, pero con una historia dolorosamente similar. Socorro, me dijo doña Esperanza Morales, cuando llegó a mi puerta con una maleta pequeña y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mi vecina me dio su dirección y me dijo que usted ayudaba a señoras como yo, mujeres mayores que habían sido traicionadas por las familias que habían criado y cuidado, mujeres que habían descubierto que el amor que habían dado incondicionalmente no era correspondido cuando ellas necesitaron respeto y protección. Ver a doña Esperanza instalarse en su suite, arreglar sus pocas pertenencias con tanto cuidado y lentamente empezar a recuperar la confianza en sí misma, me confirmó que Casa Dignidad era más que una buena idea. Era una necesidad real
en un mundo donde demasiadas familias ven a sus mayores como cargas en lugar de tesoros. Las rutinas de la libertad. Hoy soy propietaria de una hermosa casa que he decorado según mis gustos, fundadora de un proyecto que está ayudando a decenas de mujeres, amiga de personas que me respetan y valoran mi compañía, y sobre todo, soy dueña de mi propia vida de una manera que nunca había experimentado. No lamento los años que dediqué a criar a Miguel o a cuidar a Antonio. Esos años fueron valiosos y llenos de amor real. Lo que lamento es haber tardado tanto en aprender que podía ser una buena madre y esposa sin dejar de ser Socorro Ramírez. Las mujeres de Casa Dignidad se han convertido en la familia que elegí, no la familia que me tocó. Carmen López está enseñándome a hacer tamales oaxaqueños. Doña Esperanza Morales me está enseñando a tejer rebozos. Luz María y yo hemos empezado a planear un huerto de verduras para la primavera. Son mujeres que me conocieron cuando yo ya había aprendido a valorarme, y por eso nuestra amistad está basada en respeto mutuo desde el principio. El futuro, que construyo cada día. A mis 70 años, tengo planes que se extienden por décadas. Quiero ver Casa Dignidad crecer y ayudar a cientos de mujeres más. Quiero seguir pintando hasta que mis manos ya no puedan sostener un pincel. Quiero viajar a lugares que siempre quise conocer, pero que nunca visité porque estaba ocupada siendo útil para otros. Quiero escribir un libro contando mi historia completa, no solo para compartir mi experiencia, sino para dejar un testimonio de que nunca es tarde para reclamar tu vida. Quiero que mis nietas, si alguna vez las tengo, crezcan sabiendo que las mujeres mayores no son cargas que hay que soportar, sino tesoros que hay que valorar. Pero sobre todo, quiero seguir despertando cada mañana sabiendo que el día que tengo por delante es mío para usarlo como yo decida. Que no tengo que pedir permiso para ser feliz, que no tengo que justificar mis elecciones y que no tengo que aceptar maltrato de nadie, sin importar qué parentesco tengamos. Miguel me preguntó en nuestra última conversación si alguna vez podríamos volver a ser una familia como antes. Miguel, le respondí, nunca fuimos realmente una familia. Éramos un sistema donde una persona daba y las otras tomaban. Si quieres que seamos familia ahora, va a tener que ser un sistema donde todos damos y todos recibimos. No sé si Miguel está listo para ese tipo de relación. No sé si alguna vez lo estará. Pero ya no es mi responsabilidad enseñarle cómo ser un buen hijo. Mi responsabilidad es seguir siendo una mujer de valor que merece respeto y amor genuino. Cuando cierro los ojos por las noches, en mi cama, en mi casa rodeada de mujeres que me aprecian, ya no siento la soledad que me acompañó durante tantos meses en mi antigua vida. Siento paz, siento orgullo, siento gratitud por haber tenido el valor de elegir la dignidad sobre la facilidad. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener. El silencio que protege, que sana, que permite que florezcan nuevas posibilidades. Mi silencio no es vacío. Está lleno de la música de una vida finalmente vivida en mis propios términos. Y esa música, después de 70 años, suena exactamente como siempre debió sonar, como libertad.